Anda dejando mis gatos en la libreta para trabajar. Seguimos así un poco. De todas formas, sí ocupo, creo que en esta semana, más tardar principios de la otra, por problemas de salud me tengo que operar de las encías. Va a estar una temporada sin poder hablar bien. Así que le dejaré un poquito más de las clases y en cuanto pueda regresamos. Yo les avisaría qué pasaría y en cuanto pueda regresaríamos para seguir con ejemplos. Mire, vamos a trabajar un poco hoy referente a ejercicios y dudas que tengan. Los ejercicios son sencillos. Básicamente, vamos a seguir aplicando las leyes que vimos. Si recuerdan, les comentaba en los videos que nosotros el diodo lo vamos a estudiar de tres maneras. Una como ideal, donde que el voltaje que le llega a nuestro diodo es igual al voltaje con el que alimentamos. Otra, donde lo tenemos como una segunda aproximación, donde que el voltaje que tenemos en nuestro diodo, si yo lo veo, esto es todo el diodo originalmente, es el voltaje con el que estoy dando menos 0.7 volts. En realidad, cuando trabajemos nosotros con los transformadores, ya no va a ser el VRMS, va a ser el voltaje pico. ¿Ok? Tengan eso pendiente, o sea, cuando trabajemos nosotros con un transformador, ahora el voltaje que estamos recibiendo en el diodo ya no es el VRMS, sino que es nuestro voltaje de pico. Como saben, el VRMS es igual al voltaje de pico sobre raíz de 2. Y la tercera aproximación, que esta no la tengo puesta, porque en realidad pocas veces lo vamos a usar, es el diodo, o sea, es la fuente todavía más una resistencia que tenemos presente en el diodo. Así que originalmente nosotros vamos a usar estas dos nada más para facilitarnos todo lo que va a ser el estudio y no nos compliquemos de más. Vamos a empezar con algo sencillo ahorita, donde vamos a calcular la potencia del diodo. Bueno, más que nada vamos a calcular, pues sí, la potencia del diodo, y ahorita les voy a decir cómo vamos a calcular la corriente que vamos a ocupar para el diodo. ¿Estamos bien con eso? Sí, profe. Tenemos nuestro diodo, tenemos una resistencia de carga y tenemos nuestra fuente de alimentación. La corriente del diodo
es igual a la corriente que yo tengo presente en mi resistencia de carga. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a ocupar el voltaje que tiene el diodo, que va a ser a raíz de 2 por mi BRMS. Y este voltaje del diodo, si yo lo multiplico por la resistencia, me va a dar la corriente del diodo. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan cómo calcular una potencia? A ver, despierte. Voltaje por corriente. Ándele. Ok, dígame cuánto es el voltaje del diodo. Que son los 10 volts por la raíz de 2. Se lo calculan muy por café. Bueno, poner el café. Entonces, esto va a ser raíz de 2 por 10 volts. ¿Son qué? ¿14.1? Sí, correcto. ¿Qué aproximación usé para calcular eso? Segunda aproximación. No. ¿Qué les dije que era la segunda aproximación? El voltaje. La primera, la ideal. Así es. Recuerden, la segunda aproximación va a ser nuestro voltaje de pico, que es el que calculamos aquí, menos 0.7 volts. Ahora la pregunta que deberían de hacerme es, ¿por qué utilizo el voltaje de pico y no el BRMS? Porque lo ideal sería, según lo que entendemos nosotros, es que al diodo en realidad le está llegando los 10 volts. Pero ¿por qué usar el voltaje de pico? Si recuerdan, ¿qué hace el diodo? ¿Cómo está? ¿Directa o indirectamente polarizado? Está directamente. Como está directamente, si yo tengo esta señal senoidal, lo que voy a hacer es quitarme la parte negativa de la señal, o sea, yo me quedo sin esto. Lo que estamos viendo en realidad es un voltaje medio, es de una raíz cuadrada. Lo que estamos calculando es 10 volts, es un voltaje promedio, digámoslo así. Por lo cual a mí, en realidad, al diodo no le está, el pico que tengo aquí no son 10 volts. El pico que tengo ahí son los 14.1 volt, voy a poner para redondear. Lo que nosotros medimos con los multímetros son promedios, no son técnicamente hablando los reales.
Lo que yo agarro con el multímetro y mido es un valor promedio lo que me está dando. Así que por eso nosotros, para calcular lo más exacto posible lo que está pasando aquí, tenemos que regresarnos. El RMS se refiere a la raíz cuadrada que tenemos presente con lo que está calculándose el promedio. ¿Por qué el promedio, digamos que lo estamos usando? Porque en realidad nosotros estamos viendo que sube y baja. Así que buscamos como una parte donde se vería como la ideal. El alterna, subimos y bajamos. El promedio buscamos como si fuera un voltaje directo, nada más una línea recta que no está cambiando nada. Por eso tenemos que hacer esto. Bueno, y utilizando ahora la segunda aproximación, ¿cuánto es el voltaje del diodo? Así es, 13.44. Nada más hay que restarle a los 14.1 el punto 7. Y nos da ese 13.44. Y 13.4 para mi caso. Recuerden, la primera aproximación o la ideal la usamos para comprobar que el circuito esté funcionando correctamente. Si el circuito está funcionando correctamente y no está sucediendo lo que debe, ya empezamos a usar las siguientes, la segunda aproximación, tercera aproximación. Hay más aproximaciones, porque el diodo no solo tiene la resistencia después de la fuente de voltaje, también tiene un capacitor en paralelo. También funciona como un capacitor y se llega para dar una mejor idea del funcionamiento, pero lo complicamos más. Fíjense que a pesar de que el diodo es un dispositivo muy sencillo en su funcionamiento, su modelado real es muy complicado. Ok, díganme cuánta es la corriente que tiene el diodo. Por primera y segunda aproximación, por favor. $14.10 y 13.44. Pablo, sí. A ver. ¿Seguro? ¿Me equivoqué o no al poner la ley de Ohm? Sí, profe, se equivocó. Ok. Entonces, ¿por qué no me dijeron antes? ¿Cuánto es en realidad el voltaje? La corriente. 14. El voltaje del diodo sobre la resistencia. No se me confíen todo lo que les ponga.
También dígame para lo que equivoco. Ok, entonces, ¿cuánto es la corriente? Ay, 0.014.1 miliamperes. Y el otro pues va a ser 13.4 miliamperes. Estamos bien. Bueno, dígame la potencia del diodo. ¿Qué tanta potencia está disipando el diodo? Pasó, están dormidos y dormidas, están desayunando y no invitaron. No, no, profe, nada de eso, ¿cómo cree? No serían los primeros. Ahorita les voy a explicar por qué estamos haciendo todo esto. Así lo más básico que estamos haciendo, te lo van a ver por qué. Ok. Fíjense en los valores que nos está dando Pablo, 5.04 miliwatts para la ideal, me imagino. Y cuando hagan la segunda aproximación, pues va a cambiar. ¿Por qué es la razón de que estamos haciendo todo esto? Miren, muchas veces cuando ustedes están trabajando, no siempre es llegar y solucionar. ¿Cómo subió la potencia? Esos 49 miliwatts es mucho, subió mucho. Pero volviendo a esto, muchas veces, ¿por qué los estaba haciendo estos cálculos que sean tan sencillos? Este es un datasheet de un diodo Zener normal, el 1N4000A fue el que seleccioné, fue el primero que me vino a la mente. Esta es la forma que es el diodo, no es así como el normal. Precisamente luego les voy a dejar una tarea que me busquen los tipos de diodos, símbolos e imágenes de ellos para que los vayan conociendo.
Pero lo que me interesa aquí es que les comento, no todo el tiempo ustedes van a nada más a llegar y reparar o revisar algo, sino que algunas veces les va a tocar diseñar. Y para diseñar, ustedes necesitan conocer las corrientes y demás partes del diodo. O sea, todos esos cálculos que están haciendo ahorita es, por ejemplo, si ustedes están diseñando un circuito, tienen que checar en la hoja de datos que los valores que estén dando no lleguen a los máximos. ¿Por qué me interesaría que los valores que estén calculando, que me están dando, no tengamos máximos, no estemos en los máximos puntos de funcionamiento? A ver, ¿por qué se imagina? ¿Puede repetir la pregunta, profe, por favor? ¿Por qué si ustedes diseñan un circuito donde van a utilizar diodos, capacitores, transistores, cualquier resistencia, cualquier dispositivo electrónico, no, no debes de tener los valores máximos posibles? Por ejemplo, este diodo Zener que tengo aquí, el 4000A, me dice que él puede funcionar hasta 7.5 volts y una corriente de 335 miliamperes. Tiene un coeficiente de temperatura también para su funcionamiento que me dice que voy a sumarle más 0.045% de lo que estamos viendo ahí. Pero la pregunta sería más que nada, ¿por qué no me interesa que cuando yo diseñe algo no lo force a llegar a los máximos valores? Para que no se queme. Una forma es para que no se queme. A ver qué otra idea tienen ahí. Para que éste llegue a trabajar de la manera más adecuada. Ok, si ya trabajar de la manera más adecuada, está bien. Miren, si un dispositivo, porque ya tengo 3 opiniones de 21 de ustedes, ya tengo 18 que están pensando todavía, están comiendo o tomando el café. Aquí vamos con esto. Que si yo llego a los puntos máximos, esto todavía debería de funcionar bien, de estar funcionando. Pero hay algo que le llaman ciclo de vida. En materiales, por ejemplo, voy a hablar de materiales que están haciendo un movimiento continuo, tienen algo que se les llama fatiga. Ustedes mismos lo han hecho. ¿Qué pasa cuando hacen mucho ejercicio y llegan a un punto en que ya no pueden pasar? ¿Qué les sucede? Sí, eso es fatiga. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, se están levantando pesas y llegan al punto máximo que ustedes pueden hacer de ejercicio y quieren volver a levantar. ¿Qué les pasa en medio del levantamiento? Pues ya no se puede. Ya no se puede. O tiemblan los brazos, hablando de, Ya pues, del no, ejemplo de levantar los pesos. Sí. sería que ya no se puede usar la misma energía que tenías desde el principio. Ok, vamos a algo así el estilo. Cuando ustedes están haciendo mucho, y le digo porque a mí me ha pasado varias veces, cuando están en el punto máximo y quieren levantar, llega un punto en que se les vencen los brazos y se les va para abajo. Cualquier ejercicio que hagan, que se estén cansando mucho y quieren pasar de su punto máximo, ustedes, después de estar mucho tiempo trabajando en el punto máximo, se les vence el cuerpo y se les va hacia abajo. Digamos, a veces cuando caminan mucho, llega un punto que, quieran o no, una pierna se les vence. Los dispositivos y los electrónicos como el diodo, la resistencia, los capacitores y cualquier material tienen ese problema, se les llama fatiga. En los materiales, ustedes han visto que, voy a poner mi cámara ahora, y ahorita regresamos a esto.
que cuando algo lo están doble, cierre, doble y cierre, doble y cierre, se rompe, ¿no? Eso es fatiga del material. ¿Qué es lo que buscamos entonces nosotros al calcular todo esto y al ver la hoja de datos que tenía hace un momento, la vuelvo a poner, y no llegar al máximo? No es solo que no se queme, se le llama darle el mayor tiempo de vida posible. El mayor tiempo de vida posible a mi diodo para que durante todo ese dure más tiempo y esté realizando el trabajo correctamente. ¿Okay? Por eso son a veces estos cálculos tan sencillos que estamos haciendo, para estar viendo esos valores y estarlos calculando. Por ejemplo, por eso le dicen aquí los ciclos de prueba que están teniendo para medirlos. ¿Okay? Ustedes cuando hacen cualquier diseño de un diodo, me regreso acá a las especificaciones, hay que ver las especificaciones del diodo que van a utilizar para ver si va a cumplir ese trabajo el mayor tiempo posible. ¿Okay? Por eso son estos cálculos tan básicos que tenemos aquí. Eso es la idea de por qué estamos calculando potencia del diodo y corrientes del diodo y el voltaje que está teniendo el diodo. En este caso, un diodo de, por ejemplo, ¿dónde está el 4000? Aquí está. Su voltaje nominal o voltaje promedio son 7.5 volts. A nosotros estarlo alimentando con 10 volts BRMS, este Zener no va a soportarlo. Lo estoy pasando su tiempo y su máximo y lo voy a quemar. Hay otra cosa más, no necesariamente lo que tenemos en las tablas es el máximo real. Se les llama factores de seguridad. Esto viene de lo siguiente. A veces les ha tocado hacer trabajos o cálculos con algo y ustedes ven que lo forzan cuando lo están usando o llegan al máximo y ven que dura mucho tiempo funcionando bien. Eso es porque ese no es su máximo real. Eso es un llamado a un punto de seguridad. ¿O cómo? ¿Qué se refiere a esto? Se hacen unos cálculos específicos con el máximo real y un cierto valor de cuánto podría soportar. Y se da un máximo aparente para que nosotros podamos tener lo siguiente: en momentos de trabajo, tengamos picos que pasen el máximo que tengamos, que conocemos por nuestras tablas, y siga funcionando correctamente durante mucho más tiempo, no se queme en ese momento. Por eso ciertos fusibles en algunos puntos llega a un valor máximo que les dice, bueno, en ellos no, el fusible es mal puesto porque el fusible se tiene que quemar. Si valores de resistencia llegan a valores máximos que lo que dice, y no se queman, no se destruyen, sino empiezan a calentarse. ¿Ok? También otra cosa que hay que ver, o sea, ese calentamiento es que estamos pasando, acercándonos al máximo real, y cuando se quema es que pasamos ese máximo real. Son las temperaturas de funcionamiento. Por ejemplo, fíjense en esta hoja de datos, ¿a qué temperatura me dice que tiene que estar funcionando? $30. Todos estos valores que ven aquí fueron hechos y calculados y probados para 30 grados. Todavía tenemos un porcentaje de temperatura, un coeficiente de temperatura que nos está diciendo que le multipliquemos. Dice, lo de la temperatura, Andrea, dice que en la parte superior, arriba. Electrical characteristics for, y ya te trae los 30 grados centígrados. Ok. Y luego aquí en la columna, si están viendo mi pantalla, donde muevo la flecha del mouse, me dice una temperatura típica de nada, Andrea, que dice que es un porcentaje donde les permite trabajar un poco más. Factor de seguridad.
Esto para que no tengamos ningún problema con el diodo y sigamos funcionando correctamente. Recuerden que siempre que van a armar un circuito, decía un maestro que yo tenía en la universidad, lo primero que tienen que tener en la mano son las hojas de datos de los dispositivos que van a usar. ¿Por qué? Porque les dan desde las medidas que tenemos del dispositivo, como en este caso, hasta cómo lo deben de conectar. Porque luego nunca falta a veces que están haciendo un circuito así normal, lo conectan al revés, o sea, viéndolo así, no lo identifican como en el caso del circuito, y dice, el profe no funciona, y nomás llegan y te dicen, si lo volteas funciona, y empieza a funcionar el circuito. Es algo muy, muy común. Ok, volvamos ahorita a los ejercicios. ¿Estamos bien hasta el momento? Sí, profe. Vamos a trabajar con unos transformadores. Ya me extendí más de lo... Creo que vamos a tener que hacer 2 días de dudas, de ejercicios se me hace. Martes y miércoles. Porque luego me pongo a explicar cosas y me tomo más tiempo del que debo. Y resolvemos pocos ejercicios. Tenemos mi resistencia de carga, que va a ser 1 kilo ohm. Okay. Algo que no les pregunté hace un momento fue cuál era la frecuencia con la que pasaba el voltaje del diodo hace un momento. Y como sabemos, la frecuencia es la misma. No afectamos la frecuencia en el diodo. No es como en otros, como el transistor, si no mal recuerdo, eso sí me le afecta. Mire, tenemos este circuito, vamos a calcular todo lo normal de él. ¿Qué me refiero? Pues ver el voltaje del diodo, ver la potencia que estamos disipando. Y como este en realidad es un rectificador de media onda, ¿qué quiere decirme? Lo que está haciendo, en lugar de yo tener esto, lo que hace en realidad busca caídas de tal manera que se aproxime lo más posible al voltaje directo, que es lo que estamos haciendo con este transformador. Vamos a buscar cuál sería el voltaje DC que yo tendría a la salida del circuito. Lo primero que tenemos que hacer aquí es calcular el voltaje 2. ¿Qué voltaje está llegándome aquí al diodo? Mi voltaje 2, como ya sabemos, va a ser mi espiras, número de espiras de un lado sobre el otro, o sea,
1 sobre 5 por mi voltaje 1. Pero este es N2, N1. En las ecuaciones que yo les di en el video decía que era N2 sobre N1. Normalmente pues N1 siempre va a ser mayor que N2 porque buscamos reducir el voltaje, ya que no todo lo que tenemos funciona con 120 volts, sino lo buscamos bajar. Pero eso no quiere decir que no podamos aumentarlo si volteamos el transformador. Entonces, esto va a ser 1 sobre 5 por 120. ¿Qué va a ser lo que yo tenga 120 entre 5? 24 volts. Tenemos mis 24 volts de alimentación. O sea, mi voltaje 2 que me está llegando aquí, si yo miro, son 24 volts. Ese es el voltaje que me está llegando hacia el diodo. Pero ¿cuál es el voltaje real que tengo que medir ahí? Es mi voltaje de pico. Estos 24 volts son mi PRMS, que son 24 volts. Ahora lo que me va a corresponder es que si yo quiero ver, bueno, imagino que sí lo copiaron ahí, o me están siguiendo el camino. Mi voltaje de pico, voy a multiplicar mi raíz de 2 por mis 24 volts. Eso nos da un aproximado de 34 volts. ¿Estoy bien? Sí. Sí, profe. Entonces, tengo 34 volts. Estoy muy bien. Pero ahí es el voltaje de pico que está en el diodo. Si estamos buscando un rectificador de media onda, lo que yo busco, porque este sigue siendo un voltaje AC, o sea, sigue subiendo y bajando esos 34 volts. Lo que yo estoy buscando, lo que yo ocupo es a la salida, yo medir ahora un voltaje DC. El voltaje DC que yo tengo va a ser mis 34 volts sobre pi. ¿Cuánto es 34 sobre pi? 10.8. Eso sería ya como corriente directa, o voltaje directo, lo que me está dando a la salida este transformador o este de media onda, este rectificador de media onda. Y ahí estoy usando qué aproximación en todo momento. ¿Cómo dijo, profe? ¿Qué aproximación estoy usando ahí en todo momento? Estamos con la ideal, ok. Ahora díganme los valores usando la segunda aproximación.
En 10.1. A ver. Aquí hay un detalle. Cuando usan la segunda aproximación para calcular esta parte, no van a afectar desde acá, van a afectar el voltaje de pico en adelante. Porque recuerden que el voltaje de pico es igual a mi voltaje del diodo, o sea, el voltaje que está pasando por el diodo. Así que los 24 volts les llegan normal. El voltaje de pico que ya aquí sigue siendo 34 menos 0.7, lo que estoy viendo aquí. Entonces, mi DC es el único que se va a afectar. Y va a ser 34 menos 0.7. Déjame mi calculadora. Y les da 10.599. O sea, 10.6 volts. Entonces, ¿está claro de qué punto van a afectar a qué punto? Profe. ¿Dudas hasta el momento con esto de rectificar de media onda y las potencias del diodo y demás? Ok. Si yo quisiera tenerla, ninguna, qué bueno. Ahora va esta. Si yo quisiera tener la banda completa, tengo que agregar otro diodo, ¿no? ¿Dónde lo agregaría? ¿Dónde se imagina? Yo con esto termino. ¿Dónde se encuentra B1, profe? No. A ver, ¿alguien más? No, no sería en serie, porque si tú agregas un diodo que esté en serie, así, tú sigues teniendo la onda, la media onda que estás pasando. Ahora, si los agregas en contados, este deja pasar la positiva, pero este te la va a quitar. Acá no verías nada, verías cero. Bueno, no verías la onda. Okay. En realidad lo agregamos. ¿Dónde? A ver, antes de que lo diga. Ya van dos opiniones, una tercera. Algo, sí. Sí va a ir en paralelo. Va en paralelo aquí. Este se quita la tierra. Se lo voy a poner nada más así. Cuando yo agrego un diodo en paralelo en la parte inferior de mi transformador, en esta sección,
yo ya estoy rectificando la media onda. ¿Qué es lo que pasa? Esto es parte, lo voy a volver a explicar en el video nuevo que les voy a hacer. Y voy a avanzar un poco más. Más contexto. Miren, voy a borrar esto y lo voy a volver a dibujar. ¿Estamos bien? Igual esta grabación de día de hoy se las voy a subir y las voy a poner ahí en la carpeta de videos. Ok, veámoslo así. Tenemos estos ciertos modo. En este transformador, pues yo sé que esto es más, menos, ¿no? Y por espejo este más y este es menos. Y aquí me falta una tierra. Aunque se escuche medio raro lo que voy a decirles, bueno, este es el menos y este es más. Ahí está. Cuando mi señal de onda que viene agarra el ciclo positivo de ella, el transformador no va a funcionar de aquí hacia arriba, en el ciclo positivo. ¿Okay? Va a funcionar esta parte que voy a encerrar. Entonces, cuando hace esto, esta parte es más o menos, me deja pasar la misma señal. Pero oficialmente este diodo queda polarizado a la inversa. Y este diodo no funciona. Imagínense que no está. Esto es lo que funciona cuando yo tengo el ciclo positivo. Entonces a la salida en esta resistencia yo voy a estar viendo nada más el ciclo positivo. ¿Vamos bien hasta ahí? Están muy callados. ¿Así son tan en las presenciales? Pero cuando tengo el ciclo negativo, digámoslo así, ahora la parte que va a funcionar es esta. Y el ciclo, en vez de salirme como parte del ciclo negativo, me sale recorrido. Estos huecos que tengo aquí presentes corresponden al ciclo positivo. Entonces, yo lo llenaría con ellos. Y con esto rectificamos la onda completa. Entonces, ahora mis diodos, al tenerlos así, yo ya puedo tener
una onda completa que agregándole algo a la salida me va a generar algo más parecido a la corriente directa. Y esto es lo que vamos ya a andar más en el siguiente video. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo vamos a calcular todos sus valores? Y voy a ver si agrego también el puente de diodos. Ya no son 2 diodos, sino 4 diodos y me va a dar una mejor respuesta. ¿Estamos bien hasta el momento? Sí, profe. ¿Quién se me fue? Bueno, ya es hora de su próxima clase. Los dejo que se vayan a ella. Los veo, creo que el martes de la próxima semana vamos a hacer más días de ejercicios. Porque ahorita hicimos nada más como 2 y explicamos algo. Pero que trabajemos un poco más. ¿Estamos bien? ¿Mañana Sí, vamos Sí, a continuar, profe. profe, o algo así, o hasta la próxima semana? Mañana es jueves. Nosotros tenemos clase de lunes a miércoles. Profe, Sí, es entonces cierto, digo tienes que razón. vamos a tener clases martes y miércoles. Martes y miércoles sí, porque quiero que alcancemos a hacer más ejercicios. Ah, ok, está bien. Sí, profe, está bien. Ok. Pasen un buen día y nos vemos el martes. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. De nada, buen día. De nada, hasta el martes.